por el Señor. A pesar de que somos una iglesia de estatus financiero mediano, humilde, aún así hemos alcanzado diferentes países. Y quiero pensar que como el Señor ha visto el corazón de Misión Divina, nosotros, ahora otras tiendas como Walmart y otras tiendas grandes en la ciudad empiezan a mandar sus donaciones para que nosotros podamos así aportar a la comunidad y bendecir a miles de almas. Qué tremendo, ¿no? Por eso es importante tener espíritu de dádiva. ¿Sí? Muchos cristianos por eso no tienen para dar, porque tampoco no dan. También otro precepto importante sobre este pasaje del apostólico es sobre la perseverancia que había en ellos cada día. Todos los días perseveraban en la asistencia al templo, adoraban juntos en el templo, formando pequeños grupos de comunión, de oración y perseveraban juntos, unidos. Amén. Miren, hermanos, cuando meditamos en este principio, podemos observar cómo la iglesia actual, ¿sí?, puede completamente seguir los principios apostólicos. ¿Sí? Recordamos los tiempos antiguos, queríamos servicios queríamos por lo menos cinco servicios a la semana, y así lo hacíamos en Misión Divina. Y todos atendíamos, así, todo el mundo atendíamos con alegría para recibir la palabra del Señor y la bendición de Dios. ¿Me están oyendo? Todo. También otro factor importante es el contentamiento en la iglesia apostólica. Y esto nos dice que el espíritu de gozo era poderosamente manifestado en la iglesia de Jerusalén. Las iglesias apostólicas tenían grande gozo en el Espíritu Santo, y era como una señal que resaltaban en el reino de Dios, y todos los admiraban y veían el gozo que tenían. Miren, el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, ¿ve? Tiene que haber gozo. También otro punto es este. Sí, la alabanza en la iglesia apostólica era poderosa. La unción apostólica debe producir una fuerte alabanza, convirtiendo a la iglesia en un centro de alabanza y celebración. No puede estar muerta. Puede haber cantos devocionales, cantos de adoración, de espacio, pero no siempre nomás muerto todo, no siempre calmado. Tiene que haber celebración, gozo, alabanza. En las iglesias apostólicas la alabanza era un instrumento poderoso para derribar fortalezas del diablo. Nosotros creemos fuertemente que la iglesia de hoy en día, incluyendo nuestra iglesia, debe de poseer un grupo de salmistas que estén verdaderamente, ¿sí?, viviendo y ayunando a Dios, ¿sí?, ayunando a Dios y siempre en oración constantemente delante de la presencia del Señor. Nos lo declara en una forma muy simple y muy poderosa el rey David, el salmista David, en el Salmo 149, versículos 5 y 9. Mucha atención, que dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¡Wow! 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. ¡Wow! 7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. 8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado
Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Pero fíjese bien lo que dice. Dice en el 6, dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. La palabra, la alabanza y la palabra. Amén. Siempre. También, un principio importantísimo era el favor que se veía en la iglesia apostólica. Podemos ver a través de las escrituras que los creyentes de la iglesia en Jerusalén, por ejemplo, tenían un testimonio muy fuerte en la ciudad. En el griego, la palabra favor es la palabra charis, que significa la divina influencia sobre el corazón de la persona. Dios conocía a las iglesias apostólicas y concedía a las iglesias apostólicas la gracia y el favor en las ciudades, en las regiones y en las naciones para reconocerlas. Y así era. Gloria al Señor. Hay una ilustración muy bonita que me ha tocado mi corazón mucho, que habla de un varón de Dios que se llamaba Ralph Neighbor. Ralph Neighbor habla sobre una reunión con el conocido pastor coreano David Cho de Seúl, Corea, hace varios años. Él tenía una cita y hablaron durante algún tiempo en esa cita, un buen rato. Entonces dice Ralph, su secretaria entró en la habitación para informarle que era hora de su próxima cita. Entonces me despedí, dice Rob, me despedí y me senté en la sala de espera fuera de su oficina para esperar a que se pasara la cita esa para seguir hablando con él. Y fue curioso, dice, que entonces acerca de quién sería su próximo visitante, porque nunca observé que la puerta de su oficina se abriera y que nadie entrara. Entonces, 15 minutos después, nadie había entrado por esa puerta. Entonces, contacté a la señorita y le dije, a la secretaria, y le dije, ¿se ha retrasado la próxima cita del señor Cho? Y ella, sonriendo, le dijo, oh no, ahora están juntos. Verás, cada día usa este tiempo para hablar con el Señor, para orar. El secreto del crecimiento fenomenal de la iglesia más grande del mundo en Corea, sí, ahora es la iglesia más grande del mundo, dice Roth, me fue revelado por esta experiencia del Dr. Cho. Yo he aprendido la prioridad de la oración en la vida y el ministerio de ese hombre de Dios, y es lo que debemos de tener todos nosotros, porque así era la iglesia apostólica. El resultado de la dimensión apostólica fue el crecimiento de la iglesia. Cada día el Señor añadía personas a la iglesia, adicionaba, multiplicaba multitudes. Son los términos comunes usados en el libro de los Hechos para referirse al crecimiento de la iglesia del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14, dice así: y los que creían en el Señor se aumentaban, más gran número, así de hombres como de mujeres. Sí, aquí según la palabra que estamos viendo, una palabra que dice que los que creían, no que los que solamente eran participantes en un concierto o iban a escuchar palabra liviana, solamente de predicación de motivación. No, dice que los que creían en la palabra. Entonces se añadían
miles y miles. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, también dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la palabra. Pero si usted se fija bien lo que dice el texto, claramente aquí dice que nos está diciendo que los que creían la palabra, que la palabra crecía. Y eso nos habla de que se entregaban al evangelismo, entregaban la palabra del Señor por todas partes. Esa es la razón por qué crecían las iglesias. No nada más por las maravillas y milagros, claro, pero porque evangelizaban, porque hablaban por todas partes. La palabra crecía, dice. También el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y este texto nos dice, aquí vemos que dice la palabra, que la mano del Señor estaba con ellos. En otras palabras, porque había maravillas y milagros, las multitudes quedaban impactadas, y sucedía que las iglesias crecían de esa forma, no solamente de oyentes y simpatizantes, sino que veían claramente las maravillas a manos de los apóstoles. Miren, la dimensión apostólica, mis hermanos, produce y llena de crecimiento a una iglesia. Las iglesias que reciben y caminan en la unción apostólica atraen multitudes. A esto se le llama atracción apostólica. Necesitamos otro Pentecostés. Y vendrá cuando caminemos y trabajemos juntos, como dijo un gran hombre de Dios. Las copitas de nieve son muy frágiles e insignificantes, pero cuando se unen, pueden detener el tráfico de los carros. Y así debemos de ser nosotros, misión divina central. Así debemos ser nosotros, misión divinas de Matamoros, de Canadá, de otras partes del mundo. Así debemos de ser misiones divinas, también que están bajo cobertura en las Filipinas y en otras partes. Como chopitos de nieve, somos insignificantes, pero uniéndonos, paramos el tráfico del diablo. Amén. Quiero terminar con esto. A veces se piensa y se dice mucho de que solamente hablamos de dinero y que somos puro negocio y que andamos detrás del dinero todo el tiempo. Y esas son mentiras de Satanás. Porque en primer lugar, como apóstol, escogido por Dios para misión divina, la misión que nos dio, jamás he cobrado nada. Nunca he cobrado ningún 5. Y Dios me ha dado todo, como decíamos en el rancho, hasta para aventar para arriba. Porque siempre dicen, todo es negocio, todo es negocio. Miren, un grupo de cristianos evangélicos estaba celebrando una reunión al aire libre en el centro de una plaza pública en una grande ciudad. Había unos cuantos centenares de oyentes que formaban el auditorio. ¿Sí? Algunos creyentes y otros curiosos, entre los cuales había quienes aprobaban lo que se decía, y también había otros que manifestaban su inconformidad. Y uno de los del grupo empezó a gritar: ¡todo es negocio! ¡Todo es negocio, hombre! ¡Todo es negocio! Y un segundo empezó también a gritar: ¡por la plata baila el mono! ¡Todo es negocio! Muchos se echaron a reír,
celebrando aquellos que estaban gritando, creyendo que con eso ya deshacían todo lo que el predicador estaba diciendo y estaba afirmando. Pero luego después dice el escritor, seguramente no era por negocio que los apóstoles de Cristo dejaban todo lo que tenían para lanzarse a la conquista espiritual del mundo. Ni tampoco fue por negocio que los reformadores del siglo XVI rompieron con la tiranía papal, exponiendo su vida y perdiendo sus bienes para proclamar el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, que los curas lo conocían y lo ocultaban. No ha sido por negocio que las huestes innumerables de mártires sucumbieron en las arenas de los anfiteatros romanos, devorados por las fieras o quemados vivos en los actos de fe de la Inquisición también. Felizmente en el mundo siempre hubo y hay seres capaces de abrigar sentimientos nobles y de luchar desinteresadamente en la defensa de la verdad y de la justicia, como todo el pueblo de Misión Divina Central y también la Asociación Misión Divina en todo el mundo. Que el Señor de Gloria les bendiga a todos ustedes. Amén y amén. Recuerden, seguirán dando estas enseñanzas apostólicas especialmente para toda la asociación y la Iglesia Misión Divina Central. Amén. Compártala a otro miembro de la iglesia también, Gloria a Dios.